Mi agradecimiento, por supuesto, al Museo Nacional de Arte Romano, a sus conservadores, a su directora Trini, la amistad que tengo con ella, con Chema, tiene ya muchísimos años, hay mucho cariño mutuo, hay mucho, mucho más que compañerismo. Mi gratitud al doctor Agustín Velázquez, muchas gracias por tus palabras tan elogiosas y de verdad que muchas gracias a Pilar, también compañera de oposición, y muchas gracias a todo el personal de este estupendo y magnífico museo. Mire, en el año 1871, el Museo Arqueológico Nacional adquirió la estatua conocida como la Gran Dama Oferente del Cerro de los Santos, que se había encontrado poco tiempo antes. Esa y algunas otras esculturas, también halladas en el Cerro de los Santos, que muestran actitudes oferentes, motivaron que desde el comienzo el santuario fuera, o el lugar, el yacimiento, fuera interpretado como un santuario, bueno, en concreto, como un oratorio adscrito a un pueblo de los que citaban o de los que citan las fuentes clásicas, que es el pueblo de los Bastetanos. Fue una adscripción que hizo el padre Lasalde, un escolapio de Yecla, muy cercana al Cerro de los Santos, a quien se debe la primera publicación científica y con muy buenas observaciones sobre ese lugar. Con el hallazgo de la Gran Dama Oferente, se iniciaba un recorrido que ha sido ciertamente largo para conocer la cultura de los íberos. Una cultura que yo les digo que hasta bien entrado los años finales del siglo XX no se ha empezado a formatear en sus dimensiones. Ayer estuve en un congreso en Alicante sobre el pueblo de los contestanos y todavía nos quedan muchos interrogantes. Pero ese fue fue un arranque tan importante que el Estado español enseguida, a finales del siglo XIX, era la época de las grandes exposiciones universales y cogió al Cerro de los Santos como un icono de lo hispano, de lo genuinamente español. Es decir, se despertó un importante nacionalismo que además, fue mucho más incrementado por circunstancias como que muchas de las esculturas, pues tempranamente, junto también con la Dama de Elche, fueran al Museo del Louvre a París. En ese despertar de ese nacionalismo, los años finales del siglo XIX fueron los años de la pérdida de las colonias españolas y fueron los años del surgimiento del llamado regeneracionismo. Y en ese momento, en Elche se descubre una de las esculturas más hermosas que hay en todo el Mediterráneo prerromano, que es la Dama de Elche. La Dama de Elche yo no me voy a detener en ella, a lo mejor la cito de pasada porque van a tener una magnífica conferencia de la doctora Trinidad Tortosa del Consejo de aquí de Mérida y que además es ilicitana y por lo tanto esa responsabilidad y ese honor le corresponde a ella. Solamente recordarles que cuando se encontró en Elche y fue mostrada por primera vez a los ilicitanos, casi la adoraban, la llamaron la Reina Mora. Muchos años después, siendo yo directora del Museo Arqueológico Nacional, hicimos el préstamo a la ciudad de Elche y hicimos una especie de gran hermano de retransmisión en directo de lo que ocurría en Elche y cómo reaccionaban los ilicitanos ante la dama. Y era curioso ver cómo muchas señoras mayores llegaban ante la dama, se santiguaban, la veían un poquito y se iban, como la policía municipal se cuadraba antes de hacer la vigilancia, es decir, ese sentimiento tan fuerte que despertó.
un sentimiento tan fuerte que en el año 1940, cuando el gobierno de Franco le pide al de Petén la devolución de numerosas piezas arqueológicas y además alguna obra como la Inmaculada de Sus, el argumento que esgrimió España era un argumento tremendo. Decía, el busto de la Dama de Elche, el peinado y el vestido de este busto se encuentran hoy todavía apenas modificados en la provincia de Valencia. Es, por tanto, para la tradición española, una obra de un valor histórico y sentimental absolutamente excepcional. Años después, el investigador y también compañero estuvo mucho tiempo en el Museo Arqueológico Nacional, Ricardo Olmos, también del Consejo, él nos recordaba en el año 2006 que en el río de la historia nacional, la Dama de Elche se convierte en arquetipo primigenio y femenino de España. La Dama de Elche se convirtió en un arraigado lugar de la memoria. Ella supo brindar un símbolo poderoso y rico con el que iniciar la historia de España. Veo que aquí poca gente joven y a lo mejor muchos de ustedes recuerdan, pues aquellos primeros libros que teníamos de historia donde la Dama de Elche y Viriato eran como los grandes héroes de la nación española. Pasaron muchos años y en 1971 se descubrió en Granada la Dama de Baza, con una conservación espléndida, una dama entronizada, que estaba rodeada de cerámicas muy ricas y además de hasta 4 panoplias de guerrero. Bueno, tantas armas y una figura en el trono, pues su descubridor, que fue el profesor Fresedo, inmediatamente la trató y la interpretó como una diosa. Pero lo que pasa es que el hallazgo de la Dama de Baza se produjo en un contexto muy distinto al de la Dama del Cerro de los Santos y al de la Dama de Elche. Por un lado, porque era ya el último tercio del siglo XX, una época en la que afortunadamente las universidades españolas y los estudios de arqueología dieron un salto importantísimo desde el punto de vista cuantitativo, pero también desde el cualitativo. Se habían producido muchos nuevos hallazgos, excavaciones en poblados, en santuarios, en necrópolis, y eso posibilitaba un conocimiento mucho más amplio, más completo de la cultura ibérica. Y luego, por otro lado, desde luego el desarrollo del pensamiento arqueológico, que a partir también de mediados del siglo XX ha generado nuevas reflexiones sobre las sociedades y con ellas sobre la sociedad ibérica, de manera que hoy es posible una aproximación más precisa al conocimiento de los íberos en general y de las mujeres íberas en particular. En estos comentarios me van a permitir que muy brevemente les recuerde los límites de lo que entendemos hoy por los pueblos, por las etnias de los pueblos íberos que ocuparon todo el levante peninsular, todo el valle del Betis y desde luego penetraciones en el interior del sureste de la meseta. Pero también les recuerdo que historiadores como Plinio, para Plinio Iberia en principio eran los lugares de la costa, luego eran los lugares del interior y luego al final era toda la península. Pero bueno, quería recordarles que esos son los lugares donde vamos a encontrar lo que llamamos de manera genérica la cultura o las culturas de los íberos. Y en el sudeste, fundamentalmente, y provincias de Jaén y de Granada, algo en la de Córdoba, muy raro al norte del Júcar, donde vamos a encontrar una manifestación tan importante como ha sido la de la escultura ibérica. Cuando la directora del museo, la doctora Trinidad Nogales, me invitó a dar esta conferencia, pues estuve
pensando bastante, decir, cómo podía enfocarlo. Desde luego hay muchos enfoques y hay investigadoras que se dedican más que yo y de forma muy exclusiva a investigar sobre la mujer ibérica. Y yo he pensado que tenía que presentarles dos cosas. Por una parte, los textos clásicos, es decir, las referencias, y no todas, y además no voy a ser muy exhaustiva para no ser muy pesada, las referencias de los autores clásicos y lo más importante, o el complemento, que son los hallazgos arqueológicos. Los textos de los escritores grecolatinos no ofrecen demasiados datos y muchas veces lo que se están refiriendo es a las mujeres de Iberia, del conjunto de la península en general, o de las mujeres del mundo que conocemos como el mundo celtíbero. Por ejemplo, Polibio y Livio sí que recogen referencias a las mujeres de Iberia, pero referencias que tienen una relación con los episodios bélicos que eran los que fundamentalmente ellos relataban. Pues, por ejemplo, nos dicen que las mujeres son tomadas como rehenes, que suplican piedad para los suyos y que incluso se ofrecen a los romanos como botín. O, por ejemplo, dan cuenta de la boda de Imice, hija del rey de Castulo, casada con el caudillo Aníbal. Uno de los relatos fundamentales que tenemos para conocer a la mujer íbera, algunas costumbres de los íberos y algo de la mujer, fue Estrabón, que Estrabón tampoco conoció directamente la península, pero sí leyó, conoció los autores de otros autores que le precedieron y algunos que eran contemporáneos. Por ejemplo, entre las cosas que dice Estrabón, voy a recordar algunas, hace mención a un comportamiento que es similar al de la cobada que ha habido en muchos pueblos hasta no hace mucho. Es decir, cuando dice que apenas han dado a luz, ceden el lecho a sus maridos y los cuidan. O también dice que con frecuencia paren en plena labor, lavan al recién nacido, inclinándose sobre la corriente de una arroyo, lo envuelven y siguen trabajando. Hay relatos que también informan de las actividades textiles. Por ejemplo, pondera la calidad de los tejidos de la turbetania, es decir, de la parte en torno al Guadalquivir. Del gusto por las flores en los atuendos femeninos o, perdón, o de las formas de cubrir las cabezas. Dice, en ciertas regiones, llevan collares de hierro con garfios que se doblan sobre la cabeza, saliendo mucho por delante de la frente. En estos garfios pueden a voluntad bajar el velo, que al desplegarlo por delante sombrea el rostro, lo que tienen por adorno. En otro dice que se tocan con un timpanión, que otros se depilan la parte alta de la cabeza, aumentando la frente, y que otras se ciñen la cabeza con una pequeña columnilla sobre la que colocan el velo y enrollan sus cabellos. Y bueno, luego están los hallazgos arqueológicos. También desde mediados del siglo XX comenzaron, sobre todo en el ámbito anglosajón, los estudios de género, los estudios en torno a la mujer en la antigüedad. Y además está el desarrollo del pensamiento arqueológico al que me he referido antes. Es decir, ahora mismo los hallazgos arqueológicos también se sustentan en otros campos de saber, la geografía, por ejemplo, para análisis espaciales, aplicaciones científico-técnicas como análisis de ADN, análisis de isótopos, restos de polen, semillas, etcétera. En ese panorama, en España, hay un movimiento ligado al feminismo y a la teoría social para el estudio, que está estudiando de forma muy intensa y tiene ya muchas publicaciones. Están estudiando a las mujeres en época prerromana, es decir, en época prehistórica y en época prerromana sobre todo. Es el movimiento Passwoman, que cuenta con importantes representantes como María Ángeles Querol,
que era catedrática en la Complutense, ya jubilada, o Marga Sánchez Romero, de la Universidad de Granada, como prehistoriadoras, que cuenta con la catedrática, con la que ha sido catedrática de la Universidad de Valencia, Carmen Aranegui, como pionera para los estudios sobre la mujer en el ámbito ibérico, a la que le han seguido pues, Isabel Izquierdo, Lourdes Prados, Carmen Risker o Carmen Rueda. Ese grupo, la de Paz Woman, tiene como objetivos generales los que les presento en la diapositiva: valorar la imagen de la mujer en la cultura ibérica a través de los ajuares funerarios, el papel económico y social de las dotes femeninas, los espacios rurales y urbanos, las actividades económicas específicas, etc. Crear una base de datos abierta y contribuir a redefinir el conocimiento sobre la mujer en la cultura ibérica desde una óptica de género. Es decir, ellas buscan indagar en conceptos más allá de los conceptos tradicionales y costumbristas, buscando la recuperación de la memoria en torno a las mujeres ibéricas. Y para ello tratan cuestiones tales como el cuidado que conlleva la salud, la higiene, la identificación de los espacios de aprendizaje y socialización, la diferenciación de grupos de edad, la explotación del medio, la gestión, uso y exhibición de productos, la participación en ritos, etc. Y en los últimos tiempos, es decir, son varios los museos y las iniciativas para poner en valor el papel de la mujer. He traído 3 ejemplos: una exposición que hicimos en 2013, el Museo de Albacete, Museo del Cigarralejo de Murcia, Museo de Jumilla, y que itineró por todo el Levante peninsular, más por supuesto Albacete y Asturias, una exposición en torno a la mujer que tuvo 3 itinerarios. El primero, la contextualización geográfica, cronológica y cultural de los íberos; el segundo, aspectos de la vida cotidiana; y el tercero, la mujer en el arte. Después ha habido otra exposición que surgió desde el grupo en torno a la Universidad de Jaén, titulada Las edades de las mujeres íberas, que ha estado circulando para Andalucía, tratando aspectos de las mujeres a lo largo de su vida, desde la infancia hasta la edad adulta. Hubo encuentros en el 16 también con las imágenes femeninas en Iberia, lo tienen en internet, es decir, son una serie de reflexiones en torno al papel de la mujer en Iberia. Y ayer, en el Museo Arqueológico Nacional, por Margarita Sánchez Romero, se presentó también un libro titulado Prehistorias de mujeres. Bueno, en ese panorama, pues me vuelvo a preguntar cómo aproximarles a los conocimientos actuales en torno a la mujer ibérica, su papel y representatividad social. He dudado mucho y he optado por un doble itinerario. Por una parte, hablar de los tiempos. ¿Por qué? Porque a partir del siglo VI y como producto de las colonizaciones, las sociedades del Bronce final, las sociedades que había en la península ibérica, sufren procesos muy importantes de transformación, a la vez que empiezan a consolidarse determinados modelos de representación de la mujer en el ámbito ibérico. Y por otro lado, bueno, pues ilustrar algunos aspectos de la representación femenina entre los íberos. En relación con el primer itinerario, que es el temporal, de manera muy sintética, les recuerdo que mientras aquí estaban los hombres y las mujeres de la Edad del Bronce y del Calcolítico antes, con representaciones antropomorfas que tenían un carácter abstracto desde el punto de vista estético y simbólico en su significado, pues en los lugares del Oriente Próximo las representaciones que tenían que ver con las divinidades ya tenían una forma
de hombres o de mujeres tenían una forma corpórea de otra forma, es decir, muy distinta a lo que había aquí. Y esos modelos son los que van a empezar a llegar a partir del siglo IX a.C. con las colonizaciones, o la colonización fenicia, en principio un modelo que en el ámbito femenino tiene una diosa femenina y de la fecundidad, que es la gran diosa madre, la gran diosa madre de todas las culturas, pero que ya viene definida con una serie de atributos, que son el peinado de tipo atórico, es decir, como las cabezas de la diosa Hathor de Egipto, la flor de loto y las aves. Y, es decir, ese modelo se va a ir repitiendo. Y con el comercio fenicio llegó una escultura magnífica, pequeña, que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, que es la Dama de Galera, una escultura de alabastro que representa una mujer sentada en un trono flanqueado por dos esfinges. Una mujer que tiene los pechos perforados, porque de esos pechos, se supone que emanaría la ambrosía, que es el alimento de los dioses. Esa diosa de origen oriental está representada en varias imágenes halladas en distintos yacimientos. Una de ellas es el llamado bronce carriazo, el que tienen en medio de pantalla, que es lo mismo, la mujer con el peinado atórico entre las aves, o la figurita de una hetaira, de una servidora de la diosa fenicia Astarte, desnuda, que tienen a la derecha de la pantalla, que porta uno de los símbolos de la diosa, que es el ave, en este caso la paloma, y otro de los símbolos es la flor de loto sobre la cabeza, sobre la que hay además un recipiente donde se quemaban los perfumes. Es uno de los bronces orientalizantes más hermosos hallados en la península ibérica, que bueno, unos investigadores lo han relacionado como un bronce realizado en un taller gaditano, y otro investigador, que es Javier Jiménez Ávila, eh, lo considera como un bronce hispano-arcaico que bebe de las fuentes del mundo griego por las trenzas que tiene la pequeña figura. Es una figura de un adolescente, las dos trenzas que le caen por debajo, por encima del pecho, por la desnudez y por la paloma que porta en las manos. Esa imagen de la diosa es la que aparece en un gran monumento funerario, que es de la provincia de Albacete, que está en el Museo Arqueológico Nacional, que seguro que conocen todos, que es el monumento de Pozo Moro. El monumento de Pozo Moro es una torre vinculada con un héroe, con una persona importante, con un personaje fundador de un linaje, de una dinastía, y entonces lo que vamos a encontrar en principio son imágenes femeninas, imágenes de diosas, imágenes ligadas y al servicio del varón, ligadas con las hazañas del varón. Imágenes de diosas, por ejemplo, en Pozo Moro hay un gran relieve conservado parcialmente donde aparece la diosa sentada. Al aparecer sentado en el mundo antiguo es principalmente un privilegio de los dioses. Yo siempre recuerdo la estela de Hammurabi, donde el dios Amás está sentado y el rey recibe directamente del dios las leyes, el código. Bueno, pues ahí está la diosa sentada en una silla de tijeras, desnuda, con el peinado de tipo atórico, con las alas, con las flores de loto esquematizadas y con las aves. Hay un libro muy bonito que se titula La Torre de las Almas, eh, que está publicado como un anejo de la revista Gerión, si mal no recuerdo. En ese mundo, que es un mundo heroico, es un mundo de exaltación del varón. El varón, en el caso de Pozo Moro, baja al mundo de los infiernos, al mundo del Hades, tiene unos episodios con seres híbridos donde él va venciendo, bueno, pues a la manera un poco, recuerdo de lo que sería un poco las hazañas de Hércules o las hazañas de
del héroe sumerio de Gilgamesh, él vence y al final es un héroe que recibe como premio la unión sexual con la diosa, que es lo que aparece en la imagen de la derecha, es decir, una escena de hierogamia, es decir, lo mismo que Hammurabi recibe directamente del dios las leyes que las relieves egipcios pues eh, el, los dioses también eh, hacen caer sus rayos directamente sobre los faraones, es el caso de Gnatón, o en este caso, y como vemos en más de un ejemplo, es decir, esa unión del dios con el héroe es lo que sanciona y lo que legitima el poder del varón. Y la figura femenina, la figura de diosa, tiene esa función en ese, bueno, desde finales del siglo VI es cuando empiezan a llegar imágenes griegas, imágenes primero en pequeños bronces, luego en vasos griegos, y una de las imágenes que llega es la esfinge. La esfinge es un ser híbrido, es un ser que vencido se convierte en un elemento apotropaico y que curiosamente es un ser maléfico, pero también con cara de mujer. Y en esa recepción del mundo griego, de las importaciones griegas que van a ser muy importantes en el siglo V, en el siglo IV, les he traído la imagen que tiene a la izquierda, es un lequitos, es un vaso ritual ligado con el mundo femenino, procede de una tumba, del yacimiento de los villares, procede de un silicarnio, es decir, de un acto de comensalidad y un banquete funerario en honor de una persona difunta. Hay una interpretación en torno a esa figura femenina que quizás se trate de la difunta, que está inclinada hacia un árbol para recoger sus frutos. Y Trinidad Tortosa, en una publicación aquí en Mérida, en la revista Mitra, dice que posiblemente se trate de una joven novia, tal vez fallecida, a la que se dedicó un especial depósito ritual consistente en la celebración de un banquete funerario. El fruto del árbol aludiría al regalo erótico, para reconocer finalmente, según la investigadora, una imagen que aúna la naturaleza del mundo femenino y la fecundidad, concluyendo que aquí encontramos una recodificación a partir de los códigos mediterráneos procedentes del mundo griego. Después, en una conferencia que tiene dentro de unos días de Margarita Moreno, ella les va a hablar del mundo femenino en el ámbito griego. Y bueno, he traído algunas de las imágenes, algunas de las vasijas de Otrajuá, de esta misma necrópolis, en este caso de la tumba 20, donde aparecen tres elementos que son muy importantes en la imagen. Es los tres cántaros que hay al fondo, que tienen pintura blanca, son unos cántaros que se denominan de San Valentín, son unas producciones griegas que solamente se hacen para ser exportadas, no circularon en Grecia. Lo que tienen a la derecha es una lecane pequeñita, es una caja que también está ligada al mundo femenino, a la izquierda, perdón, y a la derecha hay una pequeña jarrita, un enoque, con las representaciones de dos niños jugando, es decir, con representaciones de infancia, representaciones que no sabemos si están ligadas bueno, es una representación de una paella naturalmente, quizá a un mundo femenino o a la labor del mundo femenino, si tenemos en cuenta que otra de las piezas es la caja, es esa lecane. Entre los años 470 y 420 suele datarse el conjunto del Cerrillo Blanco de Porcuna, en Jaén, que fue hallado desmembrado en una fosa y muy cerca de una sepultura que se halló no hace demasiados años bajo un túmulo circular, una sepultura del siglo VII a.C., donde estaban enterrados dos personas, un hombre y una mujer.
¿Cuál es la interpretación que se le ha dado a este monumento? Porque claro, las esculturas griegas no siempre están vinculadas con monumentos funerarios, y además cada vez eso está como mucho más claro, es decir, un poco también a la manera griega, es decir, los griegos, por ejemplo, en el Ágora de Atenas, pues había esculturas de héroes colocadas sobre pedestales para recordarlos en su gloria y en sus hazañas. Pues esto puede ser algo parecido. Pues los profesores Arturo Ruiz y Manuel Molinos de la Universidad de Jaén son quienes han hecho esta interpretación y a través de un monumento escalonado se relatan todas las hazañas de un héroe, de una persona importante, hazañas que van desde juegos o luchas casi infantiles o de adolescencia a las luchas con otros personajes, con seres híbridos, etc. Y al final, el coronamiento del monumento eh, tiene dos elementos muy importantes. Por un lado, una pareja de hombre y mujer, que son las que tienen en rojo sobre la reconstrucción del monumento y en amarillo a su izquierda la figura femenina. De la misma altura es la representación de una pareja. Ellos interpretan que posiblemente puede aludir a ese matrimonio, pero es la primera vez que aparece una pareja, el hombre y la mujer, eh, al mismo tamaño en la escultura griega a esos fundadores de ese linaje que al fin y al cabo lo que está haciendo el monumento es alabar y ensalzar las hazañas del héroe y al final todo está coronado por una figura de diosa, que es una Potnia Herón con dos cabras, es decir, una señora de los animales. Les ruego que me perdone. Después, en el siglo IV, es un siglo donde hay cambios sociales muy importantes. En esos cambios sociales está el desarrollo de grandes poblados, los que se conocen como ópidas, asociados muchas veces como el de la Serreta de Alcoy a necrópolis y santuarios, y es un siglo en el que la mujer es representada no ya ligada a la diosa, no ya ligada a la exaltación del valor, sino como una persona importante en la sociedad en la que vive. Lo recuerda la profesora Carmen Aranegui, que antes me he referido a ella, dice: las damas aparecen hacia la primera mitad del siglo IV, cuando la escultura ibérica alcanza su plenitud. La sociedad evoluciona de la organización principesca a la ciudadanía de linajes y el arte concluye su ciclo heroico, pasando a mostrar la excelencia en la imagen femenina. La representación de una mujer ataviada según la tradición y enjollada suntuariamente propicia la cohesión del grupo dominante que se reconoce ahora en el linaje familiar, de manera similar a lo advertido tanto en Grecia como en diversas culturas itálicas. Bueno, sigue habiendo mucha influencia de imágenes griegas. Les traigo, por ejemplo, dos dracmas atenienses con la cabeza de Atenea y, valga la redundancia, y una escultura del Cerro de los Santos. Y ustedes se fijan, no solamente los rizos del peinado, sino también el tipo de sonrisa, la forma de tratar los ojos, etcétera. Hay unos paralelismos impresionantes. Hay imágenes muy sugerentes. Esto es una caja griega, procede también de una necrópolis de Albacete, del Salobral. Es una caja ligada con el mundo femenino, con una iconografía tremendamente rica, donde aparece un personaje masculino desnudo con un tirso, mujeres danzando, panes, una figura alada que se relaciona con Eros, perdón, y un alabastrón que tiene que ver con el agua, con las abluciones, con el cuidado del cuerpo. Hay dos interpretaciones muy distintas. Una es la representación
que sugiere el hallador de esta tumba, que fue el profesor Juan Blánquez, y con él José Miguel García Cano, de la Universidad de Murcia. Ellos dicen que la representación de una Epaulia, perdón, en Grecia las bodas duran 3 días, en uno de los días, perdón, cuando ya se ha celebrado la ceremonia en sí, y cuando la mujer ya está en casa del varón, pues las amigas acuden, abren los cofres, despliegan los velos, danzan, y esa sería una representación. Y la otra representación es la interpretación de Margarita Moreno y de Paloma Cabrera, que dice que las escenas halladas responden a la figuración mixta que se introduce de forma resuelta en el siglo IV y que funde el plano humano con el mítico, materializándose por la presencia de Eros, es decir, la figura alada, y del joven esposo desnudo, con el manto sobre los hombros y sosteniendo un tirso representado como un potencial Dionisio o como un iniciado. Como ven, también pues, no todo está tan solucionado ni tan claro. Solamente recordar que también Estrabón, en uno de sus pasajes, recuerda que las mujeres de Iberia se casaban al modo griego. La dama de Baza. Volvemos a la dama de Baza y a lo que representa la dama de Baza. Ha sido una escultura importantísima para interpretar el papel también de la mujer en época ibérica. La dama de Baza, el trono donde se sienta, está horadado y allí se encontraron las cenizas de una persona, de una cremación. Si ustedes recuerdan, les he comentado antes que la dama fue encontrada con unas cerámicas estupendas y también hasta con 4 panoplias guerreras. Por lo tanto, Presedo pensó una diosa en una tumba masculina. Sin embargo, los análisis de restos óseos que hizo el profesor Reverte Coma hace ya bastantes años, pues han demostrado que los huesos son femeninos, son de una mujer. Por lo tanto, y además, bueno, no lo he traído, pero la planta de la sepultura es una planta cuadrangular con los lados incurvados, que recuerda una figura muy representada, ligada al poder en el mundo, en la Iberia antigua, como es el lingote chipriota como signo de poder y de riqueza, la forma del lingote, de los lingotes chipriotas. Bueno, pues eso ocurre con la planta de la tumba de la dama de Baza, y donde nuevamente, bueno, esto corresponde a una imagen publicada hace unos meses por Arturo Ruiz y Manuel Molinos. Ellos interpretan que es la representación de una mujer poderosa, una mujer que representa a un linaje, es decir, no es una diosa, aunque se apropia de elementos de la diosa, como es el trono alado, el trono que tiene las patas son garras de felinos, se apropia de elementos como el pichón, es decir, la paloma, el ave de Astarte, y luego además exhibe la riqueza de la casa con ese vestido, esas túnicas y ese manto tan decorado, tan adornado, pero sobre todo con las diademas, los pendientes, los collares, los anillos, etcétera, etcétera. Es decir, que sería la representación de un grupo gentilicio y que manifiesta a través de la dama sus niveles de jerarquía. Y a finales del siglo III, antes de Cristo, por supuesto, van a aparecer nuevas imágenes femeninas, algunas en escultura, pero vamos a tener un repertorio magnífico a través de la pintura vascular. La pintura vascular que se desarrolla en el sureste de la península ibérica, donde hay representaciones femeninas, pero también hay representaciones nuevamente de diosas. Les he traído algunos ejemplos. La izquierda es la representación de una cabecita de una dea Estefanoforos del Cerro de los Santos, una diosa
es una cabeza, es un ánodos, es una cabeza que surge y que asciende, surge generalmente a través de las plantas, a través de la naturaleza muy fecunda y que está acompañada por un astro y nuevamente por un ave. En medio tienen la diosa de Ilifi, la diosa de Elche, de uno de los grandes vasos de Elche, la diosa alada entre pámpanos, entre una vegetación muy exuberante, como corresponde al poder que tiene la diosa en torno a la naturaleza. Una diosa que además va vestida con una túnica y enjollada. Y esa misma, la representación de esa misma túnica es la que aparece en esta figurita que se encontró hace no demasiados años en un yacimiento ibérico, en lo que luego sería la colonia Libisosa, una fundación augustea, donde un guto, a partir de una forma de cerámica griega, se eleva una figura femenina que está enjollada, está ricamente pintada, está con su túnica, muestra los pechos y delante hay un escabel con una pequeña figurita que sabemos que es una figura masculina. ¿Por qué? Porque lleva pantalones. eh, las mujeres íberas llevan faldas, cuando son jóvenes llevan llevan faldas cortas, pero si no llevan túnicas largas. Y nuevamente pues encontramos con esa dualidad de interpretación, es decir, este puesto no está todo, afortunadamente no está todo dicho ni todo cerrado, ¿no? Pues por parte de su hallador se dice que es una escena de hierogamia, es decir, el personaje masculino es un héroe, es un personaje importante dentro de su comunidad que lo que va a hacer está en el momento de unirse con la diosa. Y luego hay otra interpretación que es la de Trini Tortosa, que es seguramente la más plausible, porque además los pechos están muy señalados, los pechos de la diosa, que es la representación de un niño en el momento previo a amamantar, es decir, la representación, por lo tanto, de una nutricia. Y es que las nutricias van a ser también importantes en la representación de la mujer ibérica. Pero junto con las diosas, en estas cerámicas aparecen también otro tipo de representaciones. Esto es un vaso, un cálatos, que procede del tosal de San Miguel de Liria, en Valencia, que es la antigua ciudad de Deta y la que da nombre al territorio de Tano, de su territorio eh, que se sitúa al norte del río Júcar, viene a coincidir con la zona de Valencia, algo de Castellón, donde aparece la mujer ibérica como un ser social ya no distanciada del hombre, en planos iguales o similares al hombre. Entonces, por un lado, aparece en esa procesión aparece un varón y una mujer, que es esta, tocando la doble flauta, el diaulos. Luego aparecen una serie de hombres cogidos de las manos y a continuación una serie de mujeres que son estas. Es decir, es ese otro papel que también está representado en torno a la mujer ibérica. Y escenas de danza, por ejemplo, se repiten en otros lugares. Este es un relieve muy bonito, el de las Atalayuelas en Jaén, que es del siglo III, donde hay otra representación importante, que es la representación de la familia, que es el hombre y la mujer de la mano, también en una posición eh, del mismo tamaño, seguramente con la misma posición, los hijos y las hijas, todos cogidos de la mano. Estrabón también recordaba que los síberos y las síberas danzan entre ellos cogidos de la mano. No sé si me estoy pasando un poco, bueno, no me tardaría mucho. Y luego el segundo itinerario por el que he optado, bueno, pues son algunas imágenes femeninas, algunas representaciones entre los íberos. Miren, vamos a encontrar imágenes, bueno, de diosas, como por ejemplo esta es la connia del monumento del Cerrillo Blanco de Porcuna, o a lo mejor puede ser
un déspotes Hipón, es decir, un señor de los caballos, también una representación de una deidad de tipo masculino. La dama de Baza, que hemos visto el papel tan importante de la mujer como cabeza dentro de una comunidad. De hecho, la estructura del cementerio de Baza, donde apareció la necrópolis, donde apareció la dama, pues la dama y otra estructura, otra sepultura ocupan los lugares centrales y alrededor se fueron distribuyendo las tumbas, es decir, y tumbas mucho más modestas, es decir, hay una voluntad de destacar la importancia del enterramiento y la representatividad de dos personas. Nuevamente, la imagen de la mujer del cerrillo blanco y, bueno, pues imágenes de las diosas, imágenes que proceden de santuarios en bronces, en terracotas, imágenes esculpidas, imágenes pintadas. Es una pieza muy bonita también de San Miguel de Liria, donde aparece una pareja montada a caballo, una dama que se está mirando en el espejo. Hay terracotas, hay representaciones de sidra, palomas, las aves no son muy abundantes, pero sí las hay como alusiones también a la imagen femenina y a la mujer, pero también encontramos objetos de la vida cotidiana, en este caso son manejadores, son piezas relacionadas con el hilado, que era una actividad eminentemente femenina. Por lo tanto, vamos a encontrar diosas y sacerdotisas. Entre las diosas, esta es la Dea Mater, la Mater Matuta etrusca, que es una purótrofa, que está nuevamente sentada en un trono con esfinges aladas, igual que la dama de Galera. Hay una terracota preciosa que procede de la Serreta de Alcoy, donde aparece también la diosa amamantando a dos pequeños personajes. Aparece uno de sus símbolos, que es la paloma, y aparece también dos personajes tocando la doble flauta, o esta es otra de las muchas representaciones que hay. Esta procede de la necrópolis del Cabecico del Tesoro en Murcia. La imagen de la ponia del cerrillo blanco tiene precedentes en el mundo griego, por supuesto, bueno, y en el mundo oriental. Esto es una imagen excepcional, que es la del vaso François del Museo Arqueológico de Florencia, que es la señora de los animales, que tiene como pareja masculina un varón, que es el déspotes Hipón, que les decía, el señor de los caballos, en este caso, que es un relieve de Villaricos en Almería. Y este es un vaso muy excepcional, encontrado en Elche, donde aparece todo ese mundo simbólico y muy rico, con toda esa naturaleza muy exuberante, y a cada lado hay dos asas pegadas y dos cabecitas de mujer. El vaso se conoce como el de la pepona o el de la tonta del bote, pero es un vaso grande que tiene 56 centímetros de altura, que se encontró en Elche cuando se han revisado toda la documentación antigua y todas las excavaciones de principios del siglo XX. Contenía cereal. Se ha interpretado como es un vaso que guardaba el cereal nuevo, el cereal de la cosecha nueva, como símbolo de esa fecundidad de la tierra y de la riqueza que da anualmente. Y las cabecitas, una investigadora de Elche, Ana Ronda Cemenia, que bueno, se hizo su tesis doctoral en torno a la Alcudia, pues ha hecho una interpretación muy bonita. Bueno, aparte de que estos son vasos de encargo, para ella son dos representaciones de Demeter y de Perséfono, que son, al fin y al cabo, las dos imágenes femeninas que anualmente reescribían dos aspectos muy importantes en relación con la naturaleza y las culturas agrarias, que es la catábasis, es decir, la bajada al Hades, es cuando Perséfone o Proserpina es raptada y pasa un tiempo
con su esposo oculta y es cuando la naturaleza dormita, y la anábasis o el regreso a la superficie del orden natural y humano. Por lo tanto, es el florecer, es el nacimiento otra vez de las cosechas, etcétera, etcétera. Y luego quiero referirme muy brevemente, acabo enseguida, a los cultos, a las representaciones que hay. Hay imágenes femeninas como la gran dama oferente del Cerro de los Santos, una pareja, nuevamente otra pareja de un hombre que va con los brazos descubiertos, lleva un brazalete, lleva aquí otro, lleva un sinus, bueno, este es el sinus que hace el manto. Estamos ya en una época en la que Roma ya domina la península ibérica o parte de la península ibérica, y aparecen también como un vaso. Y este es un relieve de Torreparedones, donde también aparecen dos personas haciendo libaciones. Entonces, posiblemente sean representaciones de sacerdotisas, de personas que son las que hacen los ritos, mujeres y también, ¿por qué no?, hombres en los santuarios. Mire, hace poco, bueno, un grupo de gente hemos recopilado toda la escultura ibérica del Cerro de los Santos. El resultado final, en lo conocido, son 742 ejemplares, es decir, fragmentos o piezas enteras, y de ese total solo 41 ejemplares portan vasos, es decir, un 5% de lo encontrado portan vasos. Sí, y hay incluso el dibujo que se hizo en el siglo XIX por Aguado de una escultura donde hay un hombre que porta un vaso, pero va cubierto con un velo, es ya un capite velato a la manera romana. Y son personas vinculadas con el cuidado y con el ejercicio físico de los rituales, los que parece ser que llevan los vasos. Lo mismo, esta es una pieza sentada del Cerro de los Santos. De todas estas esculturas solamente han aparecido sentadas 9 esculturas de mujer, son pequeñitas, posiblemente estén aludiendo también a esa imagen, a esa representación de la diosa, pero luego hemos visto que eso pasa a imágenes poderosas como la dama de Baza. Aquí tienen el orificio donde se guardaban los restos quemados, o la dama del Llano de la Consolación, mucho peor conservadas. Los santuarios, además, aunque la mayoría de lo encontrado por ahora son esvotos de tipo masculino, hay otros animales, etcétera, hay una representación importante del mundo femenino y de distintos aspectos del mundo femenino. Por ejemplo, pues de Collado de los Jardines se han encontrado 2 bebés enfajados, 2 bebés recién nacidos, o la representación de un útero. Parecen mujeres que abren los mantos, que muestran sus pechos, que están desnudas, etcétera, como una representación de la feminidad, pero sobre todo para propiciar la fecundidad. Hemos visto antes esas mujeres que tocan la doble flauta, el diaulos. Hay un vaso, una cratera griega que procede de Guardamar, del Cabezalucero, que está en el Museo de Alicante, donde hay una escena, un simposio masculino. Los hombres están comiendo, están bebiendo, recostados en los asientos, y la mujer, pintada de blanco, toca la doble flauta, pero ahí aparece como un elemento subsidiario de la escena principal, por lo tanto del varón, que es la escena del simposio masculino. Pero ya hemos visto que hay otras representaciones de mujeres. Este es otro detalle del vaso de San Miguel de Liria, pero hay representaciones tardías muy hermosas, como la flautista
del relieve de Osuna, de Osuna de Sevilla, que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, que en este caso es una niña porque no cubre la cabeza con el velo, deja ver el cabello, lleva un gran cinturón y deja ver también parte de los brazos. Y hay escenas que muestran también ese aspecto del mundo femenino que también resaltaron los autores clásicos, y es, por ejemplo, el mundo de las tejedoras, de las hilanderas, son un poco las Penélopes, es el mundo femenino. Éforo decía que las mujeres, que todos los años había entre los pueblos íberos, pues había un certamen para ver qué mujer había hecho, había tejido el mejor tejido y había hecho la mejor, la mejor túnica o el mejor vestido. Hay representaciones, bueno, esta es una representación ideal de ese ámbito. Está en el Museo Arqueológico Nacional, vamos, de las reconstrucciones que se han hecho para explicar la exposición. Esto es un vaso pintado de San Miguel de Liria, o esto es parte de un relieve pequeñito, que la fotografía no es muy buena, pero es un relieve que robaron hace muchos años, un relieve muy pequeño que apareció en la necrópolis de la Albufereta en Alicante, donde aparecen dos personas con un uso. Y ya estoy acabando, no quiero, me pasa un poquito. Y bueno, y evidentemente el signo externo que diferenciaba a mujeres y hombres era el atuendo y el adorno, que también tan elocuentemente están recogidos en las tres damas con las que comenzaba esta intervención. Las imágenes que nos han llegado tienen un número lo suficientemente elevado como para establecer tipos de atuendos, algunos en función de la edad. Por ejemplo, las jóvenes no se cubren la cabeza y suelen llevar trenzas, anchos cinturones y túnicas no necesariamente largas. La túnica que cubre los pies y brazos, lisada o lisa, los mantos y los velos, así como los variados tocados, forman parte de una compleja indumentaria que en las primeras lecturas en torno a lo ibérico se tuvieron como único distintivo femenino, a veces tan extraño como para llamar la atención de los escritores grecolatinos. La mirada hacia la mujer ibérica es hoy más precisa, más completa, más sustentada en la investigación y con el refuerzo de las nuevas tecnologías, que las nuevas tecnologías ponen a nuestra disposición, por ejemplo, en el empleo de los colores y sus procedencias, o lo que es seguramente más importante, las analíticas realizadas en los enterramientos cuando ello es posible. Yo les digo que antes las tumbas con armas te decían estas son de hombres, no necesariamente. De la dama de Elche se hizo un icono para la mujer ibérica, pero las lecturas hoy son muchas más, por más que la dama siga siendo una de las más bellas esculturas mediterráneas del primer milenio de la era. Antes de la era, perdón. La vida de la mujer ibérica se desarrollaba en torno a los ámbitos de cualquier otra mujer. La casa, las creencias y el espacio funerario como lugar para la memoria de los muertos. Las excavaciones realizadas en poblados han permitido conocer aspectos de su vida cotidiana, tareas tradicionalmente asociadas al mundo femenino como la crianza de los hijos, el cuidado de la casa, la elaboración de tejidos o la participación en ceremonias festivas en los espacios comunes del poblado. Como diosa o como devota, la imagen de la mujer ha dejado una importante huella en los santuarios, que participan de un pensamiento común en todo el Mediterráneo a través de deidades femeninas propiciatorias de la fertilidad y de la abundancia. Preocupadas por la salud o por la fecundidad, mujeres anónimas ofrecieron a los dioses votos cuya calidad y abundancia estuvo en relación con la clase social a la que pertenecieron. Por mí nada más, muchísimas gracias, y si alguna pregunta tiene, pues si la sé la contesto.